Vamos a orar more closely into the passage of scripture that was just read for us this morning. en esta mañana. Heavenly Father, we are grateful to you for your Padre Celestial, te damos gracias incomprehensible love for us. por And tu as amor we por look nosotros. into your word this morning, I pray that our eyes would be opened and our Señor, te pido ability que to comprehend nos des la would be habilidad de comprender enlarged by you, that tu our palabra sense of awe y que, and wonder and Señor, tú gratitude, praise and thanksgiving for your goodness, your nos love, ayudes a your mercy, entender tu would misericordia, tu increase in amor por us and would nosotros, overflow y que, in Señor, tú expressions of praise, thanksgiving and joy to you, Lord permitas God, que nosotros for podamos darte gracias a ti, Señor, por el amor que tú nos has may dado. we not miss the point Señor, that que this parable no perdamos, Señor, is describing el the enfoque de relationship esta parábola, between you, Father, la relación entre ti, and entre us. tú, Señor, y nosotros. And Lord, I pray Señor, that te as pido we que see and understand podamos that ver y you podamos would cause entender your love and your compassion tu for the amor y tu lost to fill compasión our por los hearts, perdidos. for the lost that are all Podamos, around Señor, us. amar a And todos Lord, los we que ask están that we alrededor would de be nosotros. compelled by Que, your Señor, Spirit, podamos ser motivated by your love, motivados por to tu reach amor out to para those alcanzar around a us. otros para ti. I pray for that enabling of your Señor, Spirit. te pido, Padre, por Lord, I ask that tu your Espíritu word Santo would accomplish your para purpose que, in our hearts. para que Él cumpla It su is propósito en nuestros powerful. corazones. It is sharp. It Para que is el, effective. para que el Espíritu And Lord, I Santo put nos no ayude a confidence in ser, myself, but a tener full confianza confidence in you, en in ti, your word. en tu palabra. And ask that you would accomplish Y, Señor, your te will. pido que Have hagas your tu way in our voluntad lives, en through the nuestras ministry of vidas your a word través del and the ministerio de power tu of your palabra y Spirit. el poder de tu Espíritu And we ask Santo. this in the name of Te lo Jesus rogamos Christ. en el nombre de Jesucristo. Amén. Titled this passage, the parable of the searching Hoy father, vamos a ver la parábola often called de the el parable padre. of the prodigal son. También se le llama la parábola del hijo But pródigo. it has Sin more to embargo, say about the father, and the father yo is creo really que the esta parábola focus, habla más the acerca main del focus padre of que the del parable. hijo. El This enfoque is de the esta third of parábola three debería parables de that ser all más en el illustrate the padre love que en of el God hijo. for lost sinners. Jesus is Hemos estado making estudiando en clear las to 2 those semanas that he is pasadas teaching cómo that God el Señor tiene un loves amor muy sinners, profundo por and los he came to pecadores. save sinners. He Por reaches eso Él out vino to para sinners. salvar a los pecadores This third y parable of the alcanzarlos. searching Esta father tercera parábola que vamos is a estudiar hoy es revealing una to serie de us the 3 heart parábolas and que ya love empezamos a of our estudiar en heavenly las 2 Father. semanas pasadas The parable y revela el of the amor del Father, the Padre. Father in this parable El Padre en represents esta parábola the Heavenly representa Father. precisamente al Padre The Celestial. prodigal son El Hijo represents the pródigo lost, and representa a los particularly perdidos, the particularmente despised, aquellos que son like tax despreciables, collectors, como prostitutes, los drunkards, recolectores de demon-possessed, and impuestos, other las socially prostitutas unacceptable y sinners todos that aquellos Jesus has been pecadores que reaching son out to in his inaceptables ministry on socialmente. earth. The other son in this parable El otro hijo represents the representa self-righteous, aquellos such que as son the justos en sí Pharisees, the mismos, teachers of the como law, los the fariseos, priests, los maestros de la and ley, los any sacerdotes y todos self-righteous aquellos que person, eran still today. atacaban a So, Jesús hasta el día we de can hoy. fit ourselves into either one of these two Nosotros sons, podemos or we were in place of one of these two sons, estar en cualquiera de and los it's dos the relationship lados, between the Father o and pudimos us. haber estado en cualquiera de estos 11 dos lados, cualquiera de estos dos hijos pudimos haberlos representado. Then Jesus Capítulo said, "A 15 certain man de had Lucas, two verso sons, 11. and the younger of them said to his Un hombre father, tenía 2 hijos y el menor de Give me ellos the dijo a su portion of padre, goods that falls Padre, to me." dame la parte de So los he bienes que me divided to them corresponde. his Y le livelihood. repartió los bienes. Both of these sons were loved Los and 2 cared for by hijos their father. eran amados por su But padre, as we will see in the next verse, the younger son wanted to leave home, pero el hijo wanted menor to get quería away dejar su from casa, under his quería father's irse authority, de la wanted to autoridad de do su his padre, own quería thing. hacer su And voluntad. therefore he demanded. Por There was eso, no please él here. He demandó, demanded that the él father no give dijo him por his favor, share él of the solo inheritance demandó that he had su coming to herencia. him. Now, normally, when do you get an inheritance? Normalmente, cuando es que You tú wait recibes till, una herencia, parents esperas a pass que los away. padres mueran, ¿no? Para It's not recibir tu given until the herencia. death of the father. Porque But no se puede dar this una boy herencia wants it hasta now. que Right now, el I que want hereda it se in muere. advance.
Pero este hombre, este So the muchacho, father quería gave su him herencia his ahora. share of the inheritance. And verse 13, not many Verso days 13. after, the younger son gathered all together, Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Precisamente el hijo pródigo ese nombre viene precisamente por su estilo de vida. Este muchacho no podía haberse separado del padre por su propia cuenta, por eso necesitaba que el padre le diera su herencia. Él abandonó sus responsabilidades en la familia y se fue de debajo de la autoridad de su papá para vivir independiente de él en un lugar donde nadie lo conociera y donde estaría libre de que cualquiera le dijera nada de su comportamiento. Ahora, esto no es algo difícil de comprender en nuestra cultura norteamericana, donde los hijos, más o menos a la edad de 18 años, comúnmente se quieren ir de su casa. Sin embargo, en esta cultura en la que estamos viendo, el hecho de que un hijo se fuera de su casa sin estar casado es signo y símbolo de su rebeldía, de la forma independiente que quiere vivir del padre. Hijo pródigo significa un hijo rebelde, un hijo que no se sujeta. Por eso se gastó toda esta fortuna que su padre le había dado en cosas extravagantes, en lujos innecesarios, viviendo de una forma opuesta completamente a como el padre le había enseñado. Verso 14. Cuando todo lo hubo malgastado, él vio que era limitado su dinero. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Él nunca había experimentado hambre en su vida y comenzó a faltarle, dice. Este hombre empezó a morirse de hambre. Y recuerden que el padre de esta parábola representa al Padre Celestial. El hijo joven representa la humanidad viviendo en rebelión y de la autoridad de Dios. Dios nos da la libertad siempre de escoger lo que queremos hacer. Sin embargo, las formas que nosotros escogemos nunca serán las mejores, porque no estamos diseñados para vivir de esa forma, independiente de Dios. Ahora, dos desastres ocurrieron simultáneamente sobre este hombre. Estaba lejos de su casa y se le acaba el dinero, y en eso una hambruna terrible ataca el lugar donde él estaba viviendo, y entonces él empieza a morirse de hambre porque ya no tiene, para empezar, no tiene con qué comprar comida, y luego no hay comida disponible para toda la gente, así que el precio es alto. En otros momentos la gente hubiera tal vez tenido misericordia de él y hubiera dado algo de comer a este hombre, pero en tiempos de hambruna, en tiempos de escasez, de crisis económica, la gente tiende a cuidar más sus recursos. Así que este muchacho perdió a todos sus amigos, perdió a aquellos que habían estado con él cuando tenía dinero. Sus verdaderos amigos, entre comillas, lo habían abandonado. Sin saberlo, detrás de él, atrás de todo este desastre, Dios está revelando el pecado, atrayendo su atención a sus errores
para precisamente despertarlo al arrepentimiento. Vimos ya la parábola pasada acerca de esta mujer que estaba barriendo para encontrar la moneda perdida. Ella tiene que encender una lámpara para poder ver dónde está la moneda. De la misma manera, Dios trabaja, usa las circunstancias de nuestra vida para exponer nuestro pecado y nuestros errores. Verso 15. Y se fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Un buen trabajo es muy difícil de encontrar, especialmente en tiempos de escasez, especialmente cuando eres extranjero. Pero alguien le dio un trabajo alimentando puercos. Ahora, tengan en cuenta que este es un muchacho judío. Y para un judío los cerdos son animales inmundos. Así que no se podía encontrar un trabajo más degradante, más bajo para un judío que cuidando puercos. Esto revela qué bajo había caído este muchacho. Estaba en una circunstancia extrema de pobreza y de necesidad. Sin embargo, estaba en tanta necesidad que él tenía ganas de comerse la comida de los cerdos. Mi tío criaba cerdos y a veces yo alimentaba. A veces me tocaba a mí alimentar esos puerquitos y déjenme decirles que nunca se me antojó la comida de los cerditos. De hecho, me daba asco hasta alimentarlos, el olor y todo eso. Sin embargo, en la historia que estamos viendo, en esta situación tan desesperada, este muchacho quería comer la comida de los cerdos, pero la Biblia dice que nadie le daba nada, nadie lo ayudaba, nadie lo amaba, nadie lo cuidaba, nadie se interesaba por él. Pero aunque no lo viera, el Espíritu de Dios estaba obrando en él, llamándolo de regreso a la casa de su padre donde pertenecía. Verso 17. Y volviendo en sí dijo, la Biblia deja muy claro que nadie vuelve en sí por sí mismo. Nadie busca al Padre por su propia iniciativa. La Biblia dice que nadie busca a Dios por sí mismo. Dios siempre llama a la gente. Y este muchacho en el verso 17 dice que volvió en sí. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Es el ministerio del Espíritu Santo que nos abre los ojos a nuestros errores, que nos enseña las artimañas del enemigo, que siempre trata de engañarnos y decirnos, no, bajo la autoridad de tu padre estás peor, huye de él, escápate de esta esclavitud que vives en casa de Dios. Bajo su autoridad no hay nada de diversión. Sin embargo, en ningún lugar estarás mejor que en la casa del Padre. Pero este joven cayó en el engaño, empezó a perseguir esta mentira y le creyó toda la mentira al enemigo. Pero por eso el Señor, que tanto lo amaba, le abrió los ojos a lo que estaba haciendo. El Señor permitió que este hombre sufriera dificultades en su vida para que pudiera volver en sí. Y gracias a Dios, cuando nosotros mismos tenemos dificultades en nuestra vida, porque así podemos abrir los ojos y podemos ver la mentira y el engaño del enemigo, porque el mundo no está aquí para amarnos. La Biblia dice que este muchacho volvió en sí. Es como si hubiera estado inconsciente,
durante este tiempo, viviendo una ilusión. Había perdido toda la perspectiva de cómo salir de estos problemas. Sin embargo, la verdad resplandeció en él, porque el Espíritu Santo tiene el poder de traer luz en medio de la oscuridad que Satanás trae a nuestras vidas, la ceguera que nos trae Satanás. Y el Espíritu Santo es el que puede restaurarnos nuestros sentidos para que nos demos cuenta de la verdad y nos recobremos de la locura. Este muchacho había estado loco, demente por el pecado. Él había creído que lo dulce, que lo amargo era dulce y que lo dulce era amargo. Todos sus sentidos estaban confundidos, pero vemos cómo el Espíritu Santo restaura el pensamiento correcto en este muchacho. Y ahora él puede ser consistente con la forma en la que su padre lo había criado. Ahora puede mirar alrededor de sí y que él pueda ver qué estoy haciendo en este lugar. Y empieza a pensar en su padre y en las cosas como eran en la casa de su padre. La Biblia dice que cuando él volvió en sí, dijo: ¡ay, cuántos de los jornaleros de mi padre tienen pan de sobra! Cuando ves un hijo rebelde se va pensando que la vida fuera de la casa de sus padres es mejor, pero a veces Dios usa estas situaciones. Nosotros tenemos que seguir confiando en que estos corazones regresen al lugar donde saben que hay pan para sus espíritus hambrientos. Muy a menudo los padres sufren al ver a su hijo rebelde y crean un ambiente en la casa que es propicio para un hijo rebelde, pero eso es lo opuesto. Los muchachos necesitan saber que en las casas de sus padres sí hay reglas, pero hay también alimento para el espíritu hambriento. Porque a veces, con tal de retener a los hijos, comprometemos la verdad de la palabra. Y eso nunca debe de suceder. Vemos aquí al hijo pródigo pensando: hay abundancia en la casa de mi padre y yo me muero de hambre aquí en estas circunstancias. Nosotros necesitamos darnos cuenta de que Dios es la fuente de todos los recursos, y nosotros estamos en bancarrota, no podemos suplir nuestras necesidades. El Padre Celestial tiene todo lo que tú necesitas y con Él hay de todo. Con Él hay pan en abundancia. ¿Qué necesitas hoy? Dentro de todo lo que necesitas, déjame decirte que con Dios hay suficiente de lo que sea que necesites en esta mañana. Superabundante de todo lo que necesitas, porque Él tiene amor infinito para ti. El amor que tiene para ti es incondicional, es gratis y tiene en abundancia para ti. ¿Estás hambriento de un propósito en tu vida? Él es nuestra razón para vivir. Estás hambriento de algo, de amor, por ejemplo, tal vez porque has estado buscando en los lugares incorrectos, porque en la casa de Dios hay suficiente, en abundancia. Verso 18.
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Tal vez mi padre me dará un trabajo, aunque no me pague, solo por la comida. Eso es lo que está pensando. Vemos aquí el corazón del hijo expuesto. Su corazón está realmente arrepentido. Su orgullo, su independencia, sus aires de independencia se han esfumado gracias a la obra del Espíritu Santo. Él quería su fortuna ahora y gastarla en lo que él quería, gastar todo el dinero en placeres, sin importar lo que estaba bien delante de su padre. Pero ahora ya estaba cansado de ser su propio amo, y le doy gracias a Dios por esos tiempos que Dios me ha dado para estar yo a cargo de todo. Le doy gracias a Dios porque he aprendido a reconocer que la vida bajo mi control es miserable. Y ahora este pobre muchacho quiere venir de regreso a su padre. Se fue lejos al extranjero, pero ahora anhela regresar a la casa de su padre, bajo la autoridad de su padre, bajo su cuidado. Él se da cuenta que todos sus problemas empezaron porque se fue de su padre, porque se fue de la influencia de su padre, y ahora su mayor deseo es quitar esa distancia de por medio, humillarse delante de su padre y regresar. Y al humillarse, tal vez él va a encontrar algo de aceptación. Él cree que sus problemas van a terminar si puede regresar a su padre, aun si solo regresa como su esclavo. Ahora está pensando mejor. Reconoce de dónde viene todo lo que necesita. Reconoce de dónde viene su seguridad, su amor. Y reconoce que lo que le ha robado de la relación con su padre es su propia forma rebelde de pensar. Está dispuesto a renunciar a lo que tontamente pensó que era la libertad. Está dispuesto a renunciar a su orgullosa independencia y a su libertad. Y ahora anhela ponerse bajo la autoridad y la guía de su padre. Se rinde a toda idea de autojustificación. Ya no va a poner excusas por su pecado. Está listo a confesar simplemente: he pecado en contra de los cielos, en contra de ti. Todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y por eso necesitamos arrepentirnos y confesar y regresar al Padre. ¿Eres pecador? ¿Estás separado del Padre? ¿Estás listo para esto en tu vida? ¿Estás al final de tus fuerzas? Porque si quieres ser libre de esta separación, tienes que rendirte a ti mismo y no poner más excusas, sino venir y confesar delante del Padre del cielo. Confesar que has hecho lo malo y no hacer excusas, y humildemente declararte culpable delante del Padre. ¿Cómo va a responder el Padre a esto? Bueno,
En la primera parábola vimos cómo respondió Jesús buscándonos y dando su vida por nosotros y guiándonos a casa. Vimos la segunda parábola, cómo hay restauración cuando el Espíritu Santo nos busca. Lucas 15:20 empieza diciendo: y se levantó y vino a su padre. Primero que nada, y antes de ver la respuesta del Padre, es importante ver lo que el Espíritu Santo está haciendo, la convicción que trae el Espíritu Santo, que urgentemente le dice que regrese a su Padre. Él obedece, él responde con acción, se levanta y viene a su Padre. En el verso 18 él dice que él piensa: me voy a ir y voy a ir a la casa de mi Padre. Él hace la decisión, voy a hacerlo, pero si hubiera terminado todo allí en un pensamiento o en un deseo, pues él hubiera muerto miserablemente. Pero él no solo piensa lo que va a hacer, no dice voy a hacer tal, y luego no hace nada al respecto, sino que el verso 20 dice: se levantó y fue a su Padre. Si tú has pensado rendir tu vida al Señor, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que realmente tomes un paso de fe y lo hagas? Necesitas tomar un paso de fe y hacer lo que el Espíritu Santo te está mandando. Si te distraes con otras cosas, no vas a responder. Si el Señor te está llamando hoy, obedece, porque si no obedeces es desobediencia. El verso 20 dice que él se levantó y fue a su padre. Pero él ni siquiera llegó a casa de tu padre cuando algo increíble sucedió. Su padre lo vio y tuvo compasión y lo abrazó. Corrió hacia él y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cuántas veces el padre habría estado mirando a lo lejos, esperando a su hijo en la distancia? El Espíritu Santo estaba allá, obrando. La segunda parábola nos dijo eso, que el Espíritu Santo fue enviado para hablarle al hijo perdido. Pero el padre estaba esperándola allá. Y él no esperó a que su hijo caminara todo el camino para encontrarlo, sino que él corrió a encontrarlo. La segunda, esta parábola nos dice que el Señor tuvo misericordia. No estaba tratando a este muchacho conforme a lo que sus pecados merecían, sino que tuvo misericordia sobre él. Misericordia es, la definición de misericordia es cuando uno no recibe lo que uno merece. Nosotros merecíamos el rechazo por nuestros pecados. En la segunda parábola vimos cómo recibimos la bendición, la provisión, el cuidado de Dios a cambio de algo que no merecíamos. Matthew Henry, que era un pastor puritano y escritor, escribió: el Padre lo vio y sus ojos de misericordia mostraban su amor. Él corrió hacia él. Sus besos fueron besos de misericordia. Sus abrazos fueron abrazos de misericordia. Sus palabras fueron palabras de misericordia.
Oh, qué amor de This, misericordia you es Él. see, is a picture of Aquí our puedes Father. ver un cuadro perfecto del amor de nuestro Padre. Él nunca nos tratará, nunca nos pagará de acuerdo a lo que nuestras obras merecen. Él nos ama y Él es misericordioso. Es grande en misericordia, dice la palabra. Verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es verdad. Bien dicho. Sin embargo, su relación con su padre no depende de lo digno que él sea o de sus acciones. Y esto es un cuadro de nuestra relación con el Padre. Gracias a Dios que no depende de nosotros, de nuestras acciones. Y su lugar en la familia. Aquí vamos a descubrir que ese lugar no lo merecía, no estaba dictado precisamente por el hecho de que él lo mereciera o no. Era el amor de Dios, aquel que nunca deja de ser. Y esta parábola es precisamente un cuadro del amor de Dios hacia nosotros y del Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones. Y nosotros tomamos un paso de fe para ser restaurados con el Creador. Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Y los tres trabajan juntos en nuestro corazón. El Hijo pensaba que necesitaba pagar por este amor trabajando como esclavo para el Padre, porque él pensaba que ya no era digno y él pensaba que su Padre lo iba a aceptar como un esclavo. Pero cuando el Hijo estaba a punto de decir: Señor, dame trabajo, el Padre lo interrumpe para decir: traigan la mejor ropa para mi hijo. Saquen el mejor vestido y vístanlo y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan cuando vimos la parábola de la mujer que había perdido la moneda? Nosotros no entendíamos muy bien el contexto, porque no sabíamos que esta moneda era parte de su ajuar de novia. Y aquí vamos a entender también en la cultura de esta sociedad tenía un tremendo significado. La vestimenta significa la herencia que por nacimiento le corresponde, es el estatus de hijo. Esta ropa es como la túnica de colores que Jacob le hizo a su hijo José, para demostrar que era un hijo especial. Y el anillo debió haber sido un anillo con el sello familiar, con el escudo familiar. Era un signo de autoridad. Tal vez era un anillo con el nombre del padre, con el nombre de la casa de su padre. Y las sandalias también eran un signo de que él era hijo. Porque en aquella cultura los siervos andaban descalzos, no tenían zapatos.
Cuando nosotros venimos en fe a Jesucristo, nosotros nos convertimos en hijos, no en esclavos, sino hijos. Y Dios nos da la autoridad de hacer transacciones en el nombre de Jesucristo. Es la autoridad que tenemos porque Él nos la ha dado para usar su nombre al hacer negocios en lo espiritual. No somos esclavos. Dios nos dice, tú vas a ser mi representante, no eres mi esclavo. Verso 23. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo que muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Había un becerro que era especial, que había sido alimentado especialmente para que engordara y había sido preparado para alguna fiesta especial. Pero este becerro, aquel que había sido preparado especialmente para la ocasión, bueno, esta era la ocasión de regocijarse. Esta era la ocasión de celebrar, porque el hijo que estaba muerto ha revivido, porque estaba perdido y ahora lo encontramos. Y esto es lo que Dios dice acerca de todos nosotros, los que hemos venido a Él por fe, que estábamos perdidos, pero ahora Dios nos ha encontrado. Éramos pecadores y ahora somos hijos por la fe en Cristo Jesús. Porque los que venimos al Señor, Él no nos echa fuera. Efesios 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El verso 24 concluye diciendo que hubo fiesta y celebración en este lugar. Vamos a ver esta celebración. Capítulo 15 nos dice que el Señor nos ama como a la oveja perdida. La primera parábola donde el pastor encontró a la oveja, nos dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En esta parábola de la oveja perdida nos dice que él se regocijó y que hubo fiesta por esta oveja. La segunda parábola que estudiamos de la moneda perdida dice: regocíjense porque he encontrado esta moneda que se me había perdido. Y el verso 9 dice: gócense conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Y hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. De la misma manera, el Señor se regocija con nosotros. Ahora, mientras leemos de esta celebración, tengan en mente que esta parábola ilustra la gran cena en el reino de Dios de la que el Señor ha estado hablando en Lucas 14, la cena de las bodas del Cordero. Vamos por favor a Lucas capítulo 14. Verso 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. A la luz de esta parábola son los pródigos. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. Verso 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos.
Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Pero todos comenzaron a excusarse. Todo está conectado. Esta parábola de Lucas 15 está ligada a estos versos que leímos en Lucas 14. Todo es parte de lo mismo. Capítulo 15, verso 25. Ahora la celebración empieza y su hijo mayor empieza a quejarse. Dice la palabra en el verso 25 que su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. No quería entrar a la fiesta. Así que el padre tuvo que salir. Como siempre, el padre era el iniciador. Recuerden que este hijo representa a los fariseos y los religiosos, los líderes religiosos de aquella época. En su orgullo y en su autojusticia se rehúsan a entrar a los festejos del reino de Dios, aun cuando Dios los está llamando. Lucas 15 del 1 al 2 dice que todos los publicanos se acercaban a oírle, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí tenemos un contraste entre cómo Dios trata con el arrepentimiento de los pecadores y cómo los líderes religiosos y la gente religiosa tratan con estos pecadores arrepentidos. No tienen nada de compasión por los pecadores y los rechazan. Y esto es completamente opuesto a lo que el corazón del Padre hace. En el verso 28 vemos cómo el padre le ruega al hijo mayor que entre a la celebración. Porque el padre también ama a su hijo mayor. E ilustra el hecho de que Dios también ama a los religiosos, a los fariseos y a los sacerdotes orgullosos. También Dios quería alcanzarlos. Verso 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? ¿Ven? Que hay un paralelo. Los fariseos se quejaban de que Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos. Como los fariseos, este hijo estaba lleno de indignación y de orgullo y se veía a él mismo como el hijo modelo, el hijo perfecto. Por eso dice, yo te he servido, como diciendo, he sido tu esclavo todos estos años y nunca me has dado nada. El orgullo de este hijo siempre está sobre las personas. Nosotros merecemos esto y aquello. Pero guardar la ley no es lo que complace al Padre, sino que un corazón contrito, un espíritu humilde, dependiendo de la misericordia de Dios. Esto es lo que realmente complace al Padre. Saber que nosotros no somos dignos de nada. Le pedimos al Señor por su gracia, por su misericordia. Al final,
Al final, el pecado del hijo mayor va a tener peores consecuencias que los pecados del hijo menor, porque el hijo menor se ha arrepentido al final, pero el hijo mayor se siente tan orgulloso que siente que no necesita arrepentirse de nada. El hijo menor viene arrepentido, sabiendo que no merece nada más que la ira de Dios. Gracias a Dios que Dios nos habla a nuestro corazón y nos dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, somos inaceptables y no tenemos nada que ofrecerle a Dios, somos inaceptables. Pero el hijo mayor había nacido con privilegios especiales porque era el mayor, pero nunca había compartido el corazón del padre y su naturaleza. No tenía el corazón de hijo, sino de siervo. Él no quería recibir de su padre su amor, sino quería ganarse todo por sí mismo. Pero su hijo menor había venido arrepentido y sabía que no merecía nada, que todo lo que iba a recibir era por misericordia. La actitud revela que muchas personas, a pesar de decir que son hijos de Dios, están lejos del amor de Dios y de experimentar su amor, porque quieren ganarse todo por sí mismos, no por misericordia, no por fe. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Este hijo mayor no era un discípulo porque no tenía amor. Verso 31. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ahora es hallado. El Padre ama a sus dos hijos. Dios ama a los recolectores de impuestos y a los pecadores, pero también ama a los fariseos religiosos y aquellos que se sienten que nunca han pecado. Pero lo que es importante es que nosotros reconozcamos nuestro propio pecado, nuestra condición pecaminosa, y que respondamos correctamente al amor de Dios y a su gracia. Así como el hijo pródigo, alguna gente está separada de Dios porque no quieren acercarse a Él en rebelión. Otros, como el hijo mayor, están perdidos y fuera de la comunión con Dios porque nunca se han revelado. Y como nunca se han revelado, han pasado toda su vida involucrados en su iglesia y haciendo cosas según ellos justas, pero nunca han tenido relación con el Padre y no tienen su corazón, porque ellos siempre piensan que han hecho esto y aquello por Dios, pero al final no van a entrar al reino porque se rehúsan a participar en la celebración del reino. Por eso estarán fuera por su orgullo. Pero ¿es acaso algún pecado más grande que Dios no lo pueda perdonar? ¿Está Dios limitado de alguna manera? ¿Estará Dios impedido para perdonar algún pecado? La Biblia nos dice que Jesús vino a esta tierra, tomó forma de hombre y estuvo dispuesto a morir para salvarnos. El Espíritu Santo puso todo lo que tenía para nosotros. Y el Padre está esperando, orquestando todo para traerte de regreso a casa, esperando que regreses.
is to Lo yield único que tienes que hacer tú es Humble rendirte, yourself. humillarte and call upon the mercy y of God. clamar por la misericordia This de morning, Dios. we Y en want to esta give you that mañana opportunity. queremos darte la Will you oportunidad. this morning hear ¿No the call of querrías the Father? aceptar el llamado Will del you this Padre? morning respond to ¿No the querrías working of the Holy responder a la Spirit obra in del your Espíritu heart? Santo en tu corazón? We've prayed that the Spirit would be working through the ministry of His Word El Espíritu into the Santo hearts of His está people. obrando en los And we believe corazones de that is esta true. gente y Will sabemos you que es this morning verdad. respond? ¿Responderías Don't hoy? say, I will No later. digas, I will lo when voy I a get hacer home, I'll luego, go to the lo voy a privacy hacer of my cuando room. llegue a mi casa y Now esté is the time. en la privacidad de mi The powers of hell habitación. will work against Hoy you es to el día. distract you, to Y recuerda keep que you el from that. You enemigo will get home quiere and you will no longer distraerte. sense and hear that prompting and Y that si a urging of the veces Spirit of God. puedes decir que cuando Now llegues is a the tu casa time lo vas I a hacer, invite you. pero te vas a distraer llegando a tu casa. Heavenly Father, Si Dios te está hablando ahora, es que ahora es el momento. your word Padre Celestial, is living. tu palabra es viva, It is powerful. es poderosa It is sharper than any two-edged sword. y más filosa que toda Piercing espada de even to dos the filos, division of soul and que spirit, parte joints and el marrow. alma And y Lord hasta la God, I coyuntura de pray los huesos. that your word Y would yo te pido, accomplish Señor, your que tu palabra purpose, cumpla tu accomplish propósito, your work que tu palabra in hearts cumpla all across this room. lo que quieres que Whether they haga be en los corazones de las self-righteous and gentes en proud, este lugar. or whether they be rebellious. Yo no sé si ellos han sido rebeldes Lord God, I pray o that pecadores, you would impress upon us pero yo te the pido, mercy Señor, of God, que who is nos willing to muestres receive all who la will misericordia repent del Señor, and call upon que the está name of the dispuesto a Lord for recibir a salvation. todos aquellos que clamen por salvación. And Lord, I pray that you would Y fill Señor, te all of pido our que hearts llenes with nuestros your corazones love and your con tu compassion, amor, con tu compasión, that we would, by the power of your y Holy que por el Spirit, poder de tu Espíritu Santo go into all the world podamos ir a proclaiming todo this el good mundo news proclamando las of a buenas Father nuevas who is waiting del for Padre, the lost to return home, of a Son who has laid down his life and shed his blood to Señor, make tu it Hijo possible, and of a ha Spirit derramado su who is sangre para hacerlo empowering and posible. enabling people to make that Y decision tu Espíritu and to turn es el que hace que la unto gente you. se dé cuenta Oh God, y you voltee do a it ti, all. Our Señor, y part tú estás is to yield, esperándonos. and I pray Tú has for hecho todo. yielding to take place in this room. Nuestra In the name of Jesus, I responsabilidad ask. solamente es rendirnos a Amen. ti. Que así sea, Amen. As we Señor. En conclude el this nombre de morning, Jesús te lo pido. I want to give you Amén. the opportunity this morning to Mientras respond to terminamos en whatever esta, it is that en God's esta mañana, speaking into your les heart. voy I'm going to give you a time to pedir pray. que If you tomen want tiempo someone to para pray orar. with you, Si I ustedes invite you necesitan to que come to alguien ore the por front. There will ustedes, be por people favor, here pasen that al will be frente. available to Aquí minister va a to you haber in prayer. personas que los van Maybe a you've got acompañar para orar. someone beside you that you Tal want to pray vez with you. estás ahí en You tu can lugar pray y where you solamente are in quieres your que seats with them. la persona que está a un lado de But ti don't ore. say, I will do it later. También se puede hacer We eso. want to give you time Lo this que no morning to quiero que respond to pase what es God que is saying. piensen, Time this luego lo morning voy a hacer. Cuando to llegue a mi get up casa lo and haré. come to No, the Father. el Señor te está hablando So if hoy, our en prayer este momento. Así que ministry hoy team come te forward, pido que and Bob, if you would come escuches and la just voz del dismiss Señor. this Vamos a song despedirnos and en oración invite you y to respond los to the invito Lord. a responder al Señor. Dios les bendiga.